Puesto para conversar acerca de los temas más importantes que han acompañado esta semana con el inicio de las inscripciones escolares. Ministro, buenos días, ¿cómo está? Los saludo a Douglas Pérez. De inmediato quisiera conversar con usted manifestándole cuál es el plan educativo que se tiene para esta gestión, considerando que se va a tener un inicio de clases atípico con las clases a distancia y las clases semipresenciales en algunos sectores del país. Buen día, Douglas. A través de el canal estatal, un saludo a toda la población, en especial a nuestros niños, a nuestras niñas, a todos nuestros estudiantes, a nuestras maestras, a nuestros maestros y padres, madres de familia de toda Bolivia. Efectivamente, Douglas, es una gestión bastante atípica, pero esta vez hemos tomado las previsiones correspondientes. El año pasado, a mediados de diciembre, hemos realizado el 6º encuentro pedagógico del Sistema Educativo Plurinacional. Han participado los actores principales que tienen que ver con la educación. Ahí hemos definido, justamente frente a la circunstancia de la pandemia, modalidades de atención en educación. Esas modalidades son la modalidad presencial, que es una situación normal, regular, una modalidad semipresencial con asistencia alternada de estudiantes y finalmente una modalidad de educación a distancia. Debido al avance de los casos de COVID, hemos establecido que en centros urbanos, ciudades intermedias y poblaciones donde existe un elevado número de estudiantes, el inicio de actividades educativas a partir del 1 de febrero, dentro de unos pocos días, será bajo la modalidad de educación a distancia. Y quiero explicar, esta modalidad no es como el año pasado se ha manejado en el gobierno de facto transitorio el tema de la educación virtual. A diferencia de esta, la educación a distancia tiene varios componentes. El primer componente es el uso de la plataforma educativa, actualizada, mejorada, alimentada con un currículo base dosificado. Los textos de apoyo están también en la plataforma. El segundo componente lo constituye justamente el texto de aprendizaje, que ya está imprimiéndose y vamos a tener prácticamente para el inicio de actividades educativas, especialmente para los niveles inicial y primario. También vamos a complementar con programas en televisión y en radio, así como con cartillas educativas. Eso será gradual, pero los primeros elementos son los que nos van a apoyar para el desarrollo de la educación a distancia. Ahora bien, en algunos contextos, en función del informe del Ministerio de Salud y Deportes, vamos a desarrollar las actividades educativas de manera semipresencial, de manera alternada, tomando en cuenta que uno de los elementos y las medidas de bioseguridad es justamente el distanciamiento social. Eso se va a aplicar en unidades educativas donde haya un número grande de estudiantes y debamos alternar la asistencia. Y finalmente hay poblaciones bastante alejadas donde incluso no llega la conexión de internet, la electricidad tampoco, entonces no son muchos los estudiantes, pero sí existe la necesidad de la atención a la educación. Por esa razón, en esos contextos bastante alejados, la educación será de modo presencial. Y no es porque el Ministerio de Educación lo disponga de ese modo, sino es en función de la realidad. Hay poblaciones donde no existen contagios de COVID y donde los gobiernos municipales también están apoyando con las medidas de bioseguridad. Estamos convencidos de que bajo estas modalidades vamos a iniciar las actividades educativas de un modo muy particular, muy peculiar, y estamos por buen camino. Además, quiero señalar que el pasado 18 de enero hemos empezado con las inscripciones de estudiantes nuevos en las diferentes unidades educativas. Entonces había bastante especulación sobre el tema de aglomeraciones, filas, etcétera. Hemos dispuesto que a partir de
un enlace electrónico, puedan inscribirse. Los estudiantes, obviamente los padres, las madres de familia lo hacen cumpliendo los requisitos establecidos en la resolución ministerial 001/2021. Y hemos evitado de ese modo que hayan las aglomeraciones innecesarias en la etapa de la inscripción. De tal modo que lo que hemos planificado está funcionando, compañero Douglas. ¿Cómo se va planificando el aspecto de tomar las nuevas medidas de bioseguridad, tanto para los estudiantes como para los maestros que van a asistir a las clases semipresenciales y en algunos casos las presenciales? Bueno, ya el decreto 4404 del año pasado estableció medidas generales de bioseguridad, entre ellas el uso del barbijo, el uso del sanitizador o alcohol en gel, que todos tenemos que portar, ¿no es cierto? Un sanitizador que nos permita constantemente tener las manos limpias, no tocarnos los ojos, etcétera, y el distanciamiento social, que es lo básico, lo elemental. Ahora en ambientes públicos están ya las cámaras de desinfección y el cuidado, el aseo de ambientes escolares. Estas dos últimas acciones son responsabilidad de los gobiernos municipales. Ya se ha coordinado a través del Viceministerio de Educación Regular con la Asociación de Gobiernos Municipales de Bolivia para que ellos asuman lo que establece la ley. No es algo novedoso, pero que intensifiquen el apoyo para que todas nuestras unidades educativas, donde se desarrollen las actividades de manera semipresencial y en algunas presencial, cuenten con las medidas de bioseguridad, tanto por parte de los actores, es decir, de estudiantes, maestras, maestros, administrativos, personal docente, administrativo de las unidades educativas, los padres de familia que acudan a la misma, y por parte de los gobiernos municipales con las cámaras de desinfección y obviamente de manera periódica también desinfectar los ambientes. Entonces, esas medidas de bioseguridad elementales han de garantizar que evitemos los contagios. Obviamente, personas que tienen síntomas, malestares que ya son conocidos, pues deben acudir al centro de salud de manera inmediata. No olvidemos que el presidente Luis Alberto Arce Catacora ha dispuesto la adquisición de pruebas rápidas para la detección de los casos con COVID-19, para su aislamiento y su tratamiento. Es una medida para preservar justamente la salud y la vida de todos los bolivianos. Pero no solamente eso, recordemos que ya se han hecho gestiones para que lleguen las vacunas. Han de ir aplicándose de manera gradual en función de las necesidades y estamos convencidos de que va a haber un momento en el que toda población del país tendrá la vacuna y podamos inmunizarla contra COVID-19, de tal modo que luego ya entraríamos en una regularidad. Entonces, esos son los aspectos de bioseguridad que se están asumiendo. Entre tanto, en la mayor parte del país, centros urbanos, capitales de provincias, ciudades intermedias, las actividades educativas se iniciarán bajo la modalidad de educación a distancia, con los elementos que he mencionado, y eso nos garantiza efectivamente que no hayan niveles de contagio elevados, ¿no? Y bueno, desde el Ministerio de Educación también pedimos a todos nuestros estudiantes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que cuidemos la salud y utilicemos todos elementos de bioseguridad para protegernos y proteger a nuestros seres queridos. Un aspecto muy importante es saber si se contempla o si se va considerando un incremento o una rebaja a las pensiones de los colegios particulares. Esto considerando de que ellos incluso han manifestado, los colegios particulares, de que no van a permitir una rebaja ni tampoco mantener los mismos precios de las pensiones, y esto también se debe a que no se haría uso de las instalaciones de los mismos colegios. Douglas, al respecto debemos señalar con toda claridad, están establecidas las regulaciones
en las normas generales para la gestión educativa 2021. En el caso de colegios particulares no puede ser la misma pensión. La pensión tiene que contemplar la particularidad de la actividad educativa, que no es presencial. Y en ese sentido, las pensiones no pueden ser del mismo monto, tendrían que rebajar de manera racional, que permitan también el funcionamiento de las unidades educativas, el uso de las plataformas, etcétera, el pago al personal docente, pero no puedes en ningún caso incrementarse la pensión. Claro que esto va a ser regulado en función a indicadores económicos que establece el Ministerio de Economía y Finanzas, pero no vamos a admitir ningún atropello. Ya hemos dispuesto ayer, a través de un instructivo, que las unidades educativas particulares deben cumplir con la entrega de libretas escolares, con la entrega de diplomas de bachiller. Estamos aguardando el informe de las direcciones departamentales, pero tenemos una información preliminar en el sentido de que en algunas unidades educativas no entregaron los documentos, y donde no se haya procedido de ese modo, pues vamos a aplicar las sanciones correspondientes, porque están vulnerando los derechos de nuestros estudiantes. Y para la presente gestión no puede haber una restricción en las unidades educativas particulares para la inscripción, pago anticipado de pensiones, etcétera. Eso no existe. Y les pedimos a todos los padres y madres de familia que tengan esa dificultad, hagan la denuncia directamente al centro de contactos del Ministerio de Educación o a las direcciones distritales de educación. Y finalmente, para el tema de las pensiones, los contratos deben estar visados por las autoridades de las direcciones distritales de educación. No pueden haber excesos ni condicionamientos adicionales para la firma de contratos entre padres de familia y dueños de colegios particulares. En ese sentido, pues, si hay algún atropello, vamos a intervenir. Pero algo más que quisiera añadir, Douglas, es el hecho de que en la planificación curricular se ha previsto que vamos a tener un calendario trimestralizado. Y en ese sentido, el primer trimestre lo vamos a dedicar en todos los ámbitos: educación fiscal, de convenio y la educación privada. El primer trimestre será de nivelación escolar, debido a que el año pasado, por la abrupta clausura de la gestión escolar, ya no se ha abarcado el contenido de ese año de escolaridad. En consecuencia, el primer trimestre va a ser para la nivelación escolar y el segundo y tercer trimestre para el abordaje ya del año de escolaridad correspondiente en base a un currículo dosificado. Y este currículo dosificado contempla las sugerencias, los aportes que han realizado maestras y maestros a través de sus organizaciones, y de manera particular también nos hicieron llegar acá al Ministerio de Educación. Pero esas son las características con las que consideramos vamos a abordar ya el desarrollo curricular, que es lo que nos interesa, para que nuestros estudiantes estén en condiciones, los de la secundaria, especialmente aquellos que están en sexto grado de la secundaria, tengan las condiciones básicas para proseguir estudios de formación superior profesional. Existen algunos colegios particulares en el país que van pidiendo celulares de alta gama, de última tecnología, al igual que computadoras. ¿Ello va a estar permitido, esto, para avanzar con las clases a distancia? Bueno, la disposición general establece requisitos indispensables para el inicio de actividades educativas, y no es un requisito el que el padre de familia de una unidad educativa particular deba demostrar que tiene un equipo tecnológico de última generación, alta definición, etcétera. No es requisito. Por eso invitamos nuevamente a padres y madres de familia que tengan esa dificultad, hagan la denuncia correspondiente para que nosotros, a través de las direcciones distritales de educación, podamos aplicar los correctivos necesarios. Le agradecemos por su tiempo, señor ministro, y de seguro muchos papás ya han tomado en cuenta todas las indicaciones y todas las normativas que se van tomando a través del Ministerio de Educación, mismas que usted las acaba de aclarar con nosotros.
Muchas gracias, Douglas. Esperamos que el inicio de actividades educativas de manera gradual pueda también hacer que los actores de la educación podamos ingresar en actividades ya de manera gradual y regular hasta concluir la gestión educativa 2021, ¿no? Muchísimas gracias por la entrevista y en otro momento estaremos dispuestos para aclarar otros temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. Será hasta otra oportunidad. Nosotros acabamos de conversar con el ministro Adrián Quelca acerca de estos temas tan importantes en el inicio de las inscripciones escolares y a pocas semanas también del arranque de las clases escolares que van a arrancar este 1 de febrero con la modalidad de clases a distancia. Nosotros vamos a continuar con más. Claro que sí, porque el